¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esta pregunta milenaria ha resonado a través de los siglos, dejando perplejos tanto a filósofos como a teólogos. Anhelamos justicia, un mundo donde la bondad sea recompensada y la maldad castigada. Sin embargo, la realidad a menudo pinta un cuadro diferente. Presenciamos sufrimiento, pérdida y dolor infligidos a los justos, lo que nos deja buscando respuestas. En el tapiz de la historia humana, la historia de Job se destaca como una poderosa exploración de esta profunda pregunta. Consagrado en las antiguas escrituras, el viaje de Job ofrece un testimonio eterno de la resiliencia de la fe frente a un sufrimiento inimaginable. Su historia resuena profundamente con nosotros, ya que habla de la experiencia humana universal del dolor, la duda y la búsqueda de significado en medio de la adversidad. La historia de Job no es una simple parábola con respuestas fáciles. Es un retrato crudo y honesto de la lucha de un hombre por mantener su fe cuando se enfrenta a lo insondable. Es una historia que desafía nuestras suposiciones sobre Dios, la justicia y la naturaleza misma del sufrimiento. Al profundizar en la vida de Job, nos embarcamos en un viaje del alma, una búsqueda para comprender el poder perdurable de la fe en un mundo a menudo envuelto en sombras. Los invitamos a escuchar con corazones y mentes abiertos mientras exploramos la increíble historia de Job. En la tierra de Uz, lejos de las bulliciosas ciudades de la antigüedad, vivía un hombre llamado Job. Era un hombre de carácter impecable, conocido en toda la tierra por su integridad inquebrantable y su profunda devoción a Dios. Su vida era un testimonio de su piedad. Seguía meticulosamente los mandamientos de Dios, ofreciendo sacrificios y viviendo una vida de rectitud. Job fue bendecido con abundante riqueza, un testimonio del favor de Dios sobre su vida. Sus rebaños pastaban en vastos pastos. Sus campos rebosaban de abundantes cosechas, y sus sirvientes eran tan numerosos como las estrellas en el cielo. Su hogar estaba lleno de la risa de 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, que le traían una alegría inconmensurable. Sin embargo, la riqueza y la prosperidad de Job no eran la fuente de su verdadera satisfacción. Él entendía que la verdadera riqueza residía en su relación con Dios. Su piedad no estaba impulsada por un deseo de ganancia material, sino por un amor profundo y permanente por su Creador. La vida de Job, aunque aparentemente idílica, no estuvo exenta de desafíos. Era muy consciente de la fragilidad de la vida, la naturaleza fugaz de las posesiones terrenales. Vivía cada día con un sentido de gratitud, reconociendo la mano de Dios en todo lo que se le había dado. Poco sabía que su fe estaba a punto de ser probada de maneras que nunca hubiera imaginado. Sin que Job lo supiera, una escena dramática se desarrollaba en los reinos celestiales. Un día, mientras los ángeles se reunían ante Dios, Satanás, el acusador, apareció entre ellos. Dios, en su omnisciencia, era consciente de la presencia de Satanás, y le preguntó acerca de sus andanzas, de ir y venir por la tierra, y de caminar de un lado a otro sobre ella, respondió Satanás. Su tono goteaba cinismo y duda. Dios, señalando a su fiel siervo, le preguntó a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, es intachable y recto, un hombre que teme a Dios y evita el mal. Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro de Satanás mientras desafiaba a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios por nada? ¿No has puesto una cerca alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, de modo que sus posesiones se extienden por toda la tierra. Pero extiende tu mano y hiere todo lo que tiene, y seguramente te maldecirá en tu cara. Y así, se hizo una apuesta, una prueba cósmica de fe con Job como el sujeto desprevenido. Dios, confiado en la devoción inquebrantable de Job, permitió que Satanás lo probara, que le quitara todo lo que apreciaba. Sin embargo, Dios le impuso una restricción a Satanás. Tenía prohibido dañar al propio Job. El escenario estaba listo para un profundo drama espiritual, un testimonio del poder perdurable de la fe frente a una adversidad inimaginable. El primer golpe cayó con una rapidez devastadora.
Los mensajeros llegaron en rápida sucesión, cada uno con noticias más sombrías que el anterior. Unos asaltantes se habían llevado los bueyes y los asnos de Job, matando a sus sirvientes. Fuego del cielo había consumido sus ovejas y a sus pastores. Un fuerte viento había descendido del desierto, derrumbando su casa, matando a todos sus hijos e hijas que estaban festejando dentro. En un instante, el mundo de Job se hizo añicos. La risa de sus hijos fue reemplazada por un silencio inquietante. La abundancia que una vez caracterizó su vida se redujo a cenizas y polvo. El peso de su pérdida era casi insoportable, un golpe aplastante que habría llevado a un hombre inferior a la desesperación. Sin embargo, frente a una tragedia tan inimaginable, la fe de Job no flaqueó. Rasgó su manto, se afeitó la cabeza en señal de duelo y cayó al suelo en adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, declaró. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La respuesta de Job no fue de resignación estoica, sino de profunda fe. Reconoció que todo lo que tenía, incluso su propia vida, era un regalo de Dios. Y aunque lloró profundamente sus pérdidas, se negó a maldecir a Dios o alejarse de él. Esta prueba inicial, aunque devastadora, fue solo el comienzo de las pruebas de Job. Satanás, envalentonado por la resistencia de Job, se preparó para desatar una nueva ola de sufrimiento sobre el hombre justo. Como si la pérdida de sus hijos y posesiones no fuera suficiente, Job fue afectado por llagas dolorosas que cubrían todo su cuerpo. Su salud, una vez robusta, había desaparecido, reemplazada por una agonía constante. Se sentó entre las cenizas, rascándose las llagas con un trozo de cerámica rota, una sombra del hombre que una vez fue. La esposa de Job, abrumada por el dolor y la desesperación, lo instó a maldecir a Dios y morir. ¿De qué sirve servir a Dios?, gritó en su angustia. Si eres justo, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Pero incluso en su tormento físico y emocional, Job se negó a alejarse de Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?, le preguntó a su esposa. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Los amigos de Job, al enterarse de su desgracia, viajaron desde lejos para consolarlo. Rasgaron sus mantos, esparcieron polvo sobre sus cabezas, y se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, un testimonio de la profundidad de su dolor y la gravedad del sufrimiento de Job. Sin embargo, sus intentos de consuelo pronto se convirtieron en acusaciones, mientras luchaban por reconciliar el sufrimiento de Job con su comprensión de la justicia de Dios. Estaban convencidos de que la desgracia de Job era una consecuencia directa de algún pecado oculto en su vida. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo aumentaron el dolor y el aislamiento de Job. Sección 6. Cuestionando la justicia de Dios. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, estaban convencidos de que Dios operaba según un principio simple de retribución. Los justos prosperaban mientras que los malvados sufrían. Por lo tanto, razonaron, el sufrimiento de Job debía ser un castigo por algún pecado oculto. Elifaz, el mayor y más respetado de los tres, habló primero. Considera ahora, dijo, ¿quién, siendo inocente, ha perecido jamás? ¿Dónde fueron destruidos los rectos? Según he observado, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Bildad se hizo eco de los sentimientos de Elifaz, recordándole a Job la justicia y el poder de Dios. Si fueras puro y recto, argumentó, seguramente Dios estaría contigo. Zofar, el más joven e impetuoso, fue aún más directo en sus acusaciones. Seguramente estás siendo castigado menos de lo que merece tu maldad, declaró. Job, aunque herido por sus palabras, negó con vehemencia sus acusaciones. Sabía en su corazón que no había pecado contra Dios. Soy inocente, gritó con angustia. Todo mi ser se rebela ante la idea de que soy malvado. Los amigos de Job, incapaces de aceptar su inocencia, continuaron presionando sus argumentos, ofreciendo clichés vacíos y consejos fuera de lugar. Lo instaron a arrepentirse de sus supuestos pecados y arrojarse a la misericordia de Dios.
Sus palabras, aunque pretendían consolar, solo sirvieron para profundizar el dolor y el aislamiento de Job. Sección 7. Una respuesta divina. Job, cansado de las acusaciones de sus amigos y desesperado por respuestas, finalmente clamó a Dios. Cuestionó la justicia de Dios, su silencio y la aparente aleatoriedad de su sufrimiento. ¿Por qué?, imploró. Viven los impíos, envejecen y aumentan en poder. Durante 40 capítulos, Dios había permanecido en silencio, permitiendo que Job luchara con su dolor y su duda. Pero ahora, desde medio de un torbellino, Dios respondió. Su voz, poderosa e imponente, sacudió la tierra hasta sus cimientos. Dios no le ofreció a Job una explicación simple para su sufrimiento. No reveló la apuesta celestial ni explicó las complejidades de su plan. En cambio, desafió la comprensión limitada de Job del universo y su lugar en él. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, tronó Dios. ¿Quién marcó sus dimensiones? ¿Quién extendió los cielos como una cortina? ¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades? ¿Puedes aflojar el cinturón de Orión? Las preguntas de Dios estaban diseñadas para humillar a Job, para recordarle su finitud frente a un Creador infinito y todopoderoso. Reveló la inmensidad de su creación, el funcionamiento intrincado del mundo natural y las limitaciones del entendimiento humano. Job, abrumado por la presencia de Dios y humillado por sus palabras, finalmente comprendió la futilidad de cuestionar los caminos de Dios. Yo conozco que todo lo puedes, confesó. Ninguno de tus planes puede ser frustrado. Sección 8. Restauración y recompensa. Job, habiéndose humillado ante Dios, se arrepintió de su cuestionamiento. Reconoció la soberanía de Dios y su propia comprensión limitada. Fue entonces cuando Dios, en su infinita misericordia y gracia, restauró la fortuna de Job. Dios reprendió a los amigos de Job por sus acusaciones equivocadas y les indicó que ofrecieran un sacrificio en nombre de Job. Job, actuando como sacerdote para sus amigos, intercedió por ellos, demostrando la profundidad de su perdón y su relación restaurada con Dios. Dios luego duplicó todo lo que Job había perdido. Lo bendijo con el doble de rebaños y manadas, camellos y asnos, de los que tenía antes. Una vez más estuvo rodeado por la risa de los niños, esta vez 7 hijos y 3 hijas, cada una más hermosa que la anterior. Job vivió una vida larga y próspera, viendo a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Murió a una edad avanzada, lleno de años, con su fe probada y refinada a través del sufrimiento. La restauración de Job no fue simplemente una recompensa por su fidelidad, sino un testimonio del amor y la misericordia inquebrantables de Dios. Fue un poderoso recordatorio de que incluso en medio del sufrimiento, Dios está obrando, haciendo que todas las cosas obren para el bien de quienes lo aman. Sección 9. Lecciones perdurables. La historia de Job no es un cuento de hadas con un final feliz simplista. Es una exploración profunda de la condición humana, el misterio del sufrimiento y el poder perdurable de la fe. El viaje de Job nos enseña que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, no discrimina entre justos y malvados, puede golpear repentina e inesperadamente, dejándonos tambaleando a su paso. Sin embargo, la historia de Job también nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. Incluso en las noches más oscuras, Dios está presente. Él llora con nosotros en nuestro dolor. Camina con nosotros a través de nuestras pruebas y nos ofrece esperanza para un mañana más brillante. La fe inquebrantable de Job frente a un sufrimiento inimaginable nos desafía a examinar nuestras propias creencias. Nos anima a aferrarnos a Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos, a confiar en su bondad y amor, incluso cuando la vida parece injusta. La historia de Job no proporciona todas las respuestas a la pregunta del sufrimiento. Sin embargo, nos ofrece un marco para comprender nuestro propio dolor y una fuente de esperanza en medio de nuestras pruebas. Nos recuerda que incluso frente a una pérdida inimaginable, Dios es fiel. Él está con nosotros siempre, ofreciéndonos su consuelo, fuerza y amor inquebrantable.
Que la historia de Job nos inspire a vivir vidas de fe, integridad y confianza inquebrantable en el Dios que ve, que sabe y que nos ama.